Antonio Gaudí es un personaje que se sale de lo común. Es un ser completamente extraordinario. Fue un adelantado a su tiempo. Fue un genio de la arquitectura, pero también un místico cuya obra hablaba de Dios a través de todas sus piedras y sus formas. Nos ha dejado una catequesis viva y profunda que va desde la creación hasta el Apocalipsis y en el cual no duda en introducirnos en todos los misterios. Nada, pero digo nada, de lo que hizo estaba hecho por casualidad. Todo tenía un propósito y un fin último muy profundo. Tiene algunos detalles en sus obras que no es que sean sorprendentes, es que son totalmente extraordinarios. Hablaremos largo y tendido con Enrique Solana, un arquitecto, ahora jubilado, que fue presidente del Centro Gaudí Madrid, pero que sobre todo es un apasionado de la obra y de la vida de este genial arquitecto. Con él hablaremos con la pasión que le caracteriza de la fe de Gaudí, de los detalles que esconde su obra, de los regalos para nuestra alma que están escondidos en las creaciones que hizo Gaudí. Os invito a que disfrutéis, seguro que no quedaréis defraudados. La belleza crea un puente por encima de ideologías, por encima de increencias, que nos permite hablar de trascendencia. Es que es un estilo que no existe en ninguna parte, está lleno de luz. El arte de Gaudí es un arte integral. La luz, el color, la música están tan presentes como lo están los materiales, las proporciones. Es una cosa increíble. Tú entras y ves unos colores que están tomados de la naturaleza, de la creación, y todo el conjunto, la altura, las columnas son árboles, arriba hay, en la techumbre, hay una especie de estrellas invertidas. La música estará rodeando el edificio, de manera que uno se encuentra como en medio de una caja de resonancia, 500 voces blancas en el triforio encima de la entrada, 700 voces de mujer rodeando el ábside, y 600 voces graves masculinas. Y fíjate, imaginaros 2.400 voces. Claro que Gaudí lo ideó, porque el coro es que existe. El triforio es lo que está encima de las naves, y está inclinado y tiene unas gradas. Está preparado para ser el coro. Y el aforo es ese, 2.400 voces. Eso dentro del edificio, porque fuera las torres son campanarios, escaleras de caracol, y en el centro habrá un campanario con campanas tubulares. Si visitáis la cripta hay un museo donde se ven una imagen de una campana de estas. Estas campanas son 15 campanas por torre, 15 por 4, porque hay 4 torres en cada fachada, 60 por 3 fachadas, 180 campanas accionables desde un teclado. No tocan cualquier nota, desde un teclado. ¿Os imagináis todo Barcelona lleno de ese sonido que sale de esos campanarios? Y en el interior, 2.400 voces, atrás las voces blancas, voces femeninas, voces graves. Es impresionante. Yo digo siempre una cosa que me parece que es muy importante. El arte, el auténtico arte, solamente Dios crea arte de la nada. Solamente Dios crea arte de la nada. El hombre, el ser humano, es un transmisor de esa belleza, ¿no? La transmite, pero el hágase divino, esas palabras del Génesis, hágase la luz, hágase el mar, y al final dice, y hagamos al hombre. El hombre no es más que un transmisor de esa belleza. Eso es la inspiración. Eso es la inspiración. Lo que llamamos inspiración es esa llamada que tú sientes y te la pone Dios en el corazón. El hombre no crea. Dios crea y el hombre reproduce lo que Dios ha creado. Todos los inventos que hace la ciencia estaban ya en la creación. Bastaba descubrirlo, pero Dios ya lo ha creado. Cada invento que se haga, la capacidad de volar de los aviones, todo eso está en la naturaleza. Está. Gaudí, su genio proviene de ahí, de descubrir algo que ya existía. Gaudí se inspira en 3 libros. Son el libro de la naturaleza, pero atención, naturaleza entendida no como la belleza de una flor, de una fruta,
No, no. La naturaleza es entendida como la creación, la obra que sale de las manos de Dios, de ese hágase. Su segundo libro de inspiración es la revelación, que es lo que sale de la boca de Dios, la creación que sale de la boca de Dios. A través de la Escritura, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y su tercer libro, esto mucha gente no lo sabe, es la liturgia. Él se educó en la liturgia con un reformador de la liturgia que se llama Prosper Géranger, hombre muy estudioso, Gaudí estaba muy inspirado, muy estudioso de la revelación. ¿Y por qué la liturgia? Porque la liturgia pone en común a la naturaleza, a la creación y a la revelación. Permite trascender lo que existe en la naturaleza. ¿Qué es una liturgia? ¿Qué es una Eucaristía? Pues un sacramento que, con elementos de naturaleza, el pan, el vino, el agua, los paños, los colores de la liturgia, empleando palabras del Nuevo Testamento o palabras de la Escritura, hacen que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. La liturgia no es... Y lo que hace Gaudí en el templo de la Sagrada Familia es una geometría fantástica, para poder ver la belleza del sacramento, de los sacramentos. Gaudí hace una veintena de obras. Todas son compatibles con las del templo, porque él comenzó la Sagrada Familia con 31 años. Fíjate, 31 años. Ese encargo. Anteriormente había hecho únicamente unos muebles, una nave en Mataró, y ganó por concurso las farolas de la Plaza Real. Nada más. Antes trabajó como delineante en otros estudios para poder acabar la carrera, y a partir de ahí ya le encargan la Sagrada Familia, que la fue compatibilizando con el resto de las obras, porque él la empezó con 31 años y murió haciéndola. O sea que la Casa Vicens, el Palacio Güell, todas estas obras las hizo compatibles. Por eso no es de extrañar que lo que hacía era ensayos en esas obras. Impresiona ver que en esas obras más pequeñas haya elementos religiosos e incluso detalles constructivos complejos. ¿Por qué? Si un edificio es pequeño, porque él hacía ensayos para luego ponerlo en práctica en su obra cumbre, es el templo de la Sagrada Familia. En Gaudí no hay casualidades, todo es providencial, absolutamente todo. Él estaba muy enfermo, ya desde pequeño no podía andar, y la familia tenía una casita en un solar, lo que se llama el Mas de la Calderera. Y he tenido la fortuna de visitarlo, de conocerlo, porque visitando los lugares donde una persona se ha criado, conoces más a la persona. Lo llevaban a lomos de un borquillo y ahí pasaban los veranos, no podía andar, entonces se sentaba. He tocado el arbusto que existía cuando él estaba allí, eso me impresionó muchísimo. Y estaba sentado, contemplando, pues digo que todo es providencial, contemplando la naturaleza, las formas de las lagartijas, cómo se desplazaban, cómo crecían las plantas. De esas formas de la naturaleza se derivan muchas de las formas que luego él empleó en sus obras. Es impresionante, ya desde pequeño, y luego más adelante, cerca de Tarragona, cerca de El Mar, las formas de las estrellas de mar, esas formas tan hermosas que hay bajo el mar, ¿no? Se inspiraba en la naturaleza siempre. Él se zurcía la ropa, se metía papel para que le aislasen del frío. Ganaba lo que ganaba media jornada el obrero que ganaba menos. Y ese dinero lo donaba al templo. Él pidió a Dios dos cosas. La primera, es impresionante, morir como un pobre. No sé si alguien pide esto. Del Evangelio, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enseñarnos con su pobreza. Él le pedía a Dios morir como un pobre, y Dios se lo concedió. Y la segunda cosa que pidió fue ser acogido por la Sagrada Familia. Las dos cosas se lo concedió. La penúltima frase que se recuerda de él se la dijo a un cerrajero
llamado Vicens. Él era el último en irse del templo. Los trabajadores acababan su jornada y se marchaban. Y él seguía diseñando y diseñando y diseñando. Y le dice: Vicens, venga mañana que haremos cosas muy bonitas. Se marchó del templo y se ve que pensando en esas cosas tan bonitas que iba a hacer con Vicens al día siguiente, iba ensimismado, como todo genio, ¿no? No se percató de la venida de un tranvía que venía en su dirección. Cuando se percató de ello, se echó para atrás y le arrolló el tranvía que venía en dirección contraria. Iba indocumentado. El tranviario le apartó del medio para poder seguir su marcha. Un guardia civil de paisano intentó parar 3 taxis, no pararon, por aquello de que le iban a manchar el coche, y al ir indocumentado, paró un cuarto taxi, se puso delante de él, paró el cuarto taxi, lo metieron, ¿y dónde le llevamos? Iba indocumentado, tenía un rosario en un bolsillo y un libro de interpretación, estas 2 cosas las he visto yo, en un museo, un libro de interpretación de los evangelios. Pues este hombre es un vagabundo. Le llevaron al Hospital de la Santa Cruz, donde él y Lorenzo Matamala, el escultor, ayudaron a bien morir a un hombre hablándole de la Sagrada Familia. En la capilla del Rosario hay una escultura muy pequeñita donde Matamala representa a la Sagrada Familia acogiendo a este hombre moribundo. Bueno, pues la cara de este hombre es la cara de Gaudí, una premonición de ser acogido por la Sagrada Familia. Bueno, pues él murió en este hospital de la Santa Cruz, del Hospital de los Pobres, en la cama número 19, imagen de San José, debajo de un cuadro de la Virgen de Gracia, del Rosario, Virgen del Rosario, que es la patrona del barrio de Gracia, donde él hizo la Casa Batlló y la Casa Milá, la Pedrera. Ahí murió. Todo es providencial, todo providencial. La cosa llegó a su culmen cuando llegó el permiso de la Santa Sede para ser enterrado en la cripta. Estaba sin techar, fíjate, se podía meter el agua. Hombre, imagino que lo impermeabilizarían. Pues él está enterrado delante de la Virgen del Carmen. Ahí está su tumba. A José Bocabella, que fue el iniciador del templo, porque hizo la Asociación de Devotos de San José, lo sacaron en la guerra civil de la tumba, lo arrastraron por las calles, y a él comprobaron que no, los obreros le tenían un respeto enorme, enorme. No permitieron que nadie entrase en su tumba y lo sacara, porque Gaudí era muy cuidadoso con los obreros. Estaba muy pendiente de los que estaban enfermos, de los que iban a morir, de los que ganaban poco dinero, y les daba de su sueldo a los que tenían poco. Construyó para sus hijos las escuelas de la Sagrada Familia con su dinero, para que mientras los padres trabajaban, los hijos pudiesen tener una buena formación. Por eso le respetaban muchísimo. Cuando en la Semana Trágica derribaron muchas iglesias cristianas, el templo de la Sagrada Familia, tal como estaba en ese momento, se mantuvo, 1909. Yo estoy convencido que los obreros estaban detrás de ello. Dijeron: esto ni lo toquéis. Él no se casó. Se enamoró. Otra cruz, otro sufrimiento que él tuvo grande fue, se enamoró varias veces. La primera fue de Pepeta Moreu, cuando él hizo las naves para la fábrica de Mataró. Era la maestra de los hijos de los que trabajaban allí, pero ella le enseñó un anillo haciéndole ver que ya estaba comprometida. Y se habla de otras 2 más que acabaron en un convento. Entonces él discernió, hizo un discernimiento y se dio cuenta de que Dios le llamaba a algo especial, ¿no? Y ese algo fue hacer esta. Yo me alegro de que no se haya casado, porque no habría tenido tiempo, dedicándose a su mujer y a sus hijos, pues para hacer esta obra grande, ¿no? Hacía falta mucho tiempo, mucho tiempo. La familia de Gaudí era creyente, los padres, los abuelos, pero Gaudí su acceso a la fe fue muy paulatina, no como la de San Pablo. Fue muy paulatina, lentamente, muy despacio. Él con 31 años era un dandy. Le encantaba ir a los conciertos, a los catregates, que era como el Café Gijón, donde la gente hablaba de la actualidad.
y visitaba sus primeras obras en un carro de caballos. Era un hombre muy elegante, y acabó siendo un hombre que pedía limosna para poder acabar las obras del templo. Llegó un momento en que comenzaba el día con la Eucaristía. Se ponía cerca de la zona de la epístola, creo que en la catedral gótica. Después iba a trabajar y acababa su jornada yendo a San Felipe Neri, un templo bellísimo que aconsejo a todo el que vaya a verlo. En el crucero de ese templo, a la izquierda, hay una imagen de San Felipe Neri en éxtasis y la cara es la de Gaudí. Es decir, que él tenía allí un director espiritual, el padre Agustí Mas. Con él pues les ponía sus cosas, sus vivencias, rezaban juntos, y precisamente murió yendo a San Felipe Neri. Iba distraído pensando en esas genialidades que iba a hacer al día siguiente. Así que eso fue muy paulatina, pero en aumento. Era muy devoto también de la Santísima Virgen. Gaudí, es verdad que fue paulatinamente muy creyente, pero su fe no era una fe mirando hacia el cielo, una fe de carne y hueso, real. Él se conocía, la fe le ayudó a conocerse a sí mismo. Él decía: he conseguido de todo menos dominar mi carácter. Sabía que tenía un carácter muy duro, muy fuerte. Es muy provechoso echarse la culpa aunque no se tenga, porque el enemigo del buen hacer es el amor propio, y es preciso dominarlo y rebajarlo. De ser un místico como de pensar siempre en los místicos españoles, pasó a ser un místico de la naturaleza, de su propia persona. Su conversión le llevó a un misticismo inspirado en la naturaleza, en la creación de Dios. Bueno, el templo al comienzo se hace pensando en San José, porque Bocabella crea la Asociación de Devotos de San José, pero el padre Manjanet, que es el fundador de los colegios de la Sagrada Familia, le hace ver que San José no es nadie si no se le enmarca dentro de la Sagrada Familia, como esposo de la Virgen María y padre del Niño Jesús. Si no, pues habría sido un gran hombre, pero no tan importante, ¿no? Entonces, de acuerdo con el padre Manjanet, es cuando deciden hacer un templo expiatorio de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es fundamental para todo. Era muy devoto también de la Santísima Virgen. Se nota en muchos. Para empezar, en la cripta. La cripta tiene 12 nervios, tantos como apóstoles, y la clave de la cripta es una imagen de la Anunciación, de la Encarnación. Es curioso porque Gaudí siempre une, en un elemento arquitectónico, une la estructura, símbolo y función. Para Gaudí la arquitectura es síntesis, me explico. Para resolver estructuralmente la cripta, ¿qué manda poner? Pues una imagen que hizo un escultor, José María Flotats, que es la Anunciación, que es la clave del cristianismo. Porque mucha gente piensa que todas las religiones son iguales. Es cuestión de ser solidarios, de ayudar a los demás. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El cristianismo no es una religión. Todo hombre busca a Dios en el fondo, aunque no sea creyente, pero es que en el cristianismo es Dios el que ha hecho añicos la distancia infinita que nos separaba y se ha hecho un hombre. Ahí se ve la imagen preciosa en el vientre de la Virgen María, se ve al Espíritu Santo. Bien, pues en la cripta está presente la Anunciación, la Virgen María. El claustro es perimetral, pues tiene un sentido mariano. El templo tiene 3 puertas, ¿no? Puerta hacia el levante, puerta del nacimiento, puerta de la pasión, puerta de la gloria. Pues bueno, al fondo, detrás del ábside, habrá una entrada nueva, que es la capilla de la Asunción. Gaudí le dio los planos de esta capilla a un franciscano de Chile, de Rancagua, para que hiciese esa capilla en Chile.
Y hasta que no se hiciese en Rancagua, no se hará en la Sagrada Familia. Bien, por eso es una cuarta puerta. Los muy pecadores, que les da vergüenza puro entrar en la iglesia, porque yo soy un pecador empedernido, lo mío es, yo qué sé, no quiero nombrar pecados, pues encontrarán una puerta. Iba a decir una puerta falsa, no es falsa. Aquello de, no sé si lo recordáis, aquello de a Jesús por María. Pues podrán entrar por esa puerta los que se sientan muy pecadores, porque la Virgen María acoge a todo el mundo. Bien, pues uno va desde esta puerta, de esta capilla de la Asunción, y va hacia Levante y se encuentra con otras dos puertas, la capilla del Rosario y la capilla de Montserrat. Pero si va en el lado contrario, se encuentra con otras dos capillas en torno a la puerta de la Pasión. La puerta de la Merced, la Virgen de la Merced, y otra que ahora no recuerdo el nombre, pero que es otra Virgen más. O sea que la Virgen siempre está presente, siempre. Y fijaros, es muy interesante esto. Hay una torre que se llama la Torre de la Virgen María. Es la única que es hueca entera, desde la base hasta el final. Las demás torres están como interrumpidas. Bien, pues es curioso, porque si tú pones una línea vertical desde la clave de la cripta, pasas por el interior de la torre de la Virgen María y llegas hasta la corona de 12 estrellas, como dice el libro del Apocalipsis, que dice: y apareció una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. 12 estrellas que aquí son espaciales, están en 3 dimensiones, es preciosa. Y yo digo siempre, el sí de María en la tierra, en la cripta, culmina con su coronación en el cielo. La Virgen María es fundamental, fundamental. 3 es un número muy importante, porque 3 son las personas de la Sagrada Familia y 3 son las personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Sagrada Familia, José, Jesús y la Virgen María. Todo es verdad que aparece el número 3 por todas partes. Hay 3 fachadas, en cada fachada hay 3 portadas, hay 18 torres, hay 36 columnas, y una cosa que la gente no sabe: Etsuro Soto, el japonés, el escultor japonés que trabaja en la Sagrada Familia desde hace ya muchos años, más de 40 años, y también diseñó los 9 ángeles cantores y 6 ángeles músicos. Era algo que le faltaba a la fachada del nacimiento, múltiplos. Ya digo yo siempre que Soto es el que tiene el espíritu de Gaudí en esa obra. Tiene cosas impresionantes. Dice: no miremos a Gaudí, miremos hacia donde él miraba, hacia Jesucristo. O sea que el 3 es verdad que es algo que está presente, ¿no? Pero hay otro número que es fundamental, que es el módulo. Todo buen edificio tiene un módulo. En Grecia, la Acrópolis, tiene, ¿cuál es el módulo? El éntasis de la columna. La columna griega no es un cilindro, se va ensanchando y disminuye. La parte más ancha es el éntasis. Pues ese es el módulo de todo el templo griego. ¿Cuál es el módulo de la Sagrada Familia? Imposible de adivinar. El 7,5. No habría podido encontrar Gaudí un número más complicado. Tiene su razón de ser, que es bellísima. Porque Gaudí decía: el 7,5 está en medio del 7 y del 8. El 7 significa la perfección, porque Dios hizo la creación en 7 días. Y era bellísima. El mismo Dios iba diciendo, hizo la luz, y Dios vio que era bueno. Día segundo. Y Dios vio que era bueno. O sea que todo era estupendo, maravilloso, perfecto. ¿Y el 8 qué significa? La plenitud, en el sentido de la resurrección. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, fueron el primer día de la semana, el domingo. Entonces, el domingo siguiente era el 8º día, un día que no existe en el calendario. Se está hablando de la resurrección. ¿Qué quiere decirnos Gaudí con el 7,5? Pues que el templo de esa familia, que está a media distancia, equidistante, entre la perfección de este mundo, que es bellísimo, y la resurrección que nos espera. Como la iglesia se representa por el alba,
¿Qué es el alba? Ese momento que ni es noche cerrada, ni es de día. No estamos aún en el cielo. El alba está en medio. Pues esto es la Sagrada Familia. Un templo que está a medio camino entre la perfección de este mundo, que es perfecto, es perfecto, y la resurrección que nos espera. Todas partes, la longitud del templo, el crucero, la anchura, el módulo entre las columnas, la altura de las torres. Hay algo que es impresionante. La torre más alta es la de Cristo Jesús. Está la torre de Jesucristo, está la torre de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está la torre de la Virgen María. Bien, pues la torre de Jesucristo tiene una altura de 172,5 metros. Primero, porque es múltiplo de 7,5, y segundo, porque el Montjuïc, que está al lado, mide 177. Y él decía, ninguna obra humana debe superar la obra de Dios en los alrededores. El siguiente número por encima de 172,5 sería 180, estaría por encima de la altura del Montjuïc. Y él dijo, no, 172,5. Esto sale de la mente de Gaudí, que es un sabio y a veces un hombre santo, ¿no? El templo de la Sagrada Familia es una llamada a mirar hacia lo alto, tanto por fuera como por dentro. Toda la gente que rodea el templo o que entra, mira hacia lo alto, ¿no? Porque tiene una altura, es impresionante. Estás dentro de un bosque. Yo tengo unas imágenes bellísimas que se ve un bosque en Riudoms, donde él se paseaba cuando ya era más mayor, para inspirarse en naturaleza. Bien, pues esta imagen, que me encantaría enseñárosla, tiene dentro, tú la ves al lado del interior de esa familia y son exactamente iguales. Exactamente iguales. Uno se siente dentro de un bosque. ¿Qué hace uno cuando va dentro de un bosque lleno de luz que entra entre las hojas? Mirar hacia lo alto, ¿no? ¿Cómo es posible que el sol entre por todas partes, ¿no? Pues es el templo de la Sagrada Familia. Solamente hay una cosa que no mira hacia lo alto. En torno al ábside, las bajantes acaban en unos animales que son las serpientes, los lagartos, seres que simbolizan a Satanás, al maligno. Y estos se bajan huyendo de la redención de Cristo, porque Gaudí tiene todo presente, todo presente. La Sagrada Familia es una catequesis, es un compendio de la fe cristiana. ¿Sabéis por dónde empieza, después de la cripta, por dónde empieza Gaudí la Sagrada Familia? Por el pecado. La fachada de nacimiento hay 3 portadas. La de la fe, que mira hacia la montaña, porque la fe es firme como una roca, la fe mueve montañas. La de la izquierda es la portada de la esperanza, porque dice la Escritura que la esperanza es firme ancla del alma, y ancla viene del mar. La de la caridad está en el medio y es más grande. Bien, pues en medio de esa portada de la caridad, digamos casi en el foco de esa parábola, tiene forma de parábolas, bueno, no es el foco, pero para entendernos, ahí está la imagen de la Sagrada Familia. San José, la Virgen María, el niño, la mula y el buey, y toda esa Sagrada Familia está encima de una columna. Esa columna representa la estirpe de Jesús, la estirpe de la Virgen María. Como dice el Evangelio de San Mateo, fulanito engendró a menganito, menganito engendró al siguiente, hasta que llega a San José, porque el que desciende de David es José, el esposo de María, del cual nació. Bien, pues en esta columna, que es la estirpe de la mujer, abajo hay una malla diseñada y realizada con sus manos por Gaudí. Si uno mete la cámara de fotos por esa malla, ¿qué se ve? Pues la columna pisando la cabeza de la serpiente que muerde la manzana, el origen del mal, el origen del pecado. Dice la Escritura que cuando el hombre peca, Adán echa la culpa a la mujer a la serpiente, y Dios le dice a la serpiente, por haber hecho esto, dice, ella, la mujer o su estirpe, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Esto está presente, nace con el pecado. Y luego es una catequesis. Todo lo que ves
La Sagrada Familia está, como te he dicho, en esa especie de foco, no es exactamente en el foco. A su derecha, en la Anunciación a los pastores, a los más pobres. A su izquierda, que mira de hito en hito a la Sagrada Familia, la Anunciación a los gentiles, en la forma de los magos, que también miran de hito en hito. Y es curioso porque están un montón de imágenes del Antiguo y Nuevo Testamento que se hacen con personas reales de carne y hueso. Ninguna inventada. ¿Por qué? Gaudí decía que hay un lenguaje corporal. Por ejemplo, yo educo a mis hijos, siempre los he educado más que con las palabras, con los hechos. Si yo digo una cosa, digo sí, y la gente con mi lenguaje corporal sabe que estoy diciendo que no. Son más importantes porque las palabras, las personas de carne y hueso nos transmiten muchísimo mejor los sentimientos de tristeza, de alegría, de compasión, que personajes inventados. Entonces, todos los personajes que se ven en esta fachada, absolutamente todos, están tomados de la vida real. Bernabé está tomado del escultor Lorenzo Matamala, hasta la borriquilla en su ida a Egipto está tomada de la bonita Margarita, que la compran a una gitana harta de andar de cansancio, ¿no? La suben con cuerdas, Pues todos los personajes están tomados de la vida real. Y bueno, la catequesis es que está ahí presente, ¿no? Está ahí presente. La fachada del nacimiento es un pesebre gigante, es la vida en movimiento, es como si fuesen algas o musgo, y en medio de eso las aves a punto de surgir, de volar, de traer el alimento a sus crías, y bueno, pues está presente San José, está presente absolutamente todo. Y al final arriba la coronación de la Virgen María en el cielo. La fachada del nacimiento la terminó prácticamente Gaudí, menos esos ángeles que os he dicho. La fachada de la Pasión la dejó dibujada. Él tuvo una enfermedad muy profunda que le dieron por muerto. Él escuchó decir, está muerto, está muerto. Bien, pues esta fachada, cuando él salió de su enfermedad con unos dolores enormes, él se percató, se dio cuenta de que Dios le había permitido experimentar los dolores de la Pasión para diseñarla. Y según salió de la enfermedad, le leían la vida de los místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Según terminó, pidió un carboncillo, cogió un papel y empezó a dibujar la fachada de la Pasión. La dibujó entera. Son 2 pórticos de huesos secos, como dice el profeta Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos, y al poco tiempo se fueron cubriendo. Es el primer anuncio de la resurrección. Él decía que la fachada de la Pasión debería dar miedo. Que si hace falta cortaré las columnas, que parezca que se van a caer, para que dé miedo, porque es verdad que la fachada de la Pasión es tremenda, ¿no? Las imágenes que están hechas, las esculturas de la fachada de la Pasión, están realizadas por José María Subirach. Para mí, un escultor fabuloso. Cuando lo cuento, la gente se me enfada un poco en las conferencias, porque dice, no tiene que ver con la de la fachada del nacimiento. Digo, hombre, claro, la fachada del nacimiento da ternura. La fachada de la Pasión, en cambio, son más abstractas. Están hechas con una geometría rígida, unos perfiles vivos ahí que dan miedo, para expresar sentimientos de venganza, de odio, de entrega y de muerte, la más violenta de las muertes, en una cruz, con la flagelación que fue tremenda. Nada mejor que esas imágenes. El mismo Gaudí dijo, vendrán nuevas sensibilidades que representen, dentro de la unidad del plan general, que sigan adelante con el. Es verdad que cambia, el Subirach cambia un poco la simbología. En lugar de poner en el foco de la parábola al crucificado, él lo pone más alto y las imágenes dibujan una S de Subirach. Un hombre sin fe, pues siempre se hace el presente, pero me parece de una gran belleza. Y la fachada de la Gloria, ¿para qué contar? La fachada de la Gloria aún no está hecha, pero él la dejó en una maqueta. Mucha gente cree que se están inventando la obra, no. Él dejó la del nacimiento terminada, la de la Pasión dibujada y la de la Gloria en una maqueta,
que luego los continuadores la completaron. Ahí está presente todo el cristianismo. Hay 7 entradas, que son las 7 partes del Padre Nuestro, aunque son 5 naves, pero hay una entrada a través del bautismo, que es la entrada al templo, a la iglesia, y otra a través de la penitencia, otra entrada. 7 puertas, cada una en las cabeceras de esas entradas están cada una de las partes del Padre Nuestro. Hay 7 columnas representándose los pecados capitales en las bases de esas columnas y las virtudes que se oponen en los capiteles de esas 7 columnas. Están representadas las 8 bienaventuranzas en unas nubes, las 8 bienaventuranzas. Está presente el credo, es una síntesis del cristianismo, de absolutamente todo. La Sagrada Familia no la comenzó Gaudí, la comenzó otro arquitecto, se llama Francisco de Paula del Villar, para el cual él trabajó como delineante en el monasterio de Montserrat. Bien, un hombre catedrático de arquitectura, muy serio, menos mal que no fue el arquitecto que lo continuó. Entonces él empezó la obra en la cripta y la orientó no mirando hacia el oriente, como todo buen templo cristiano. ¿Por qué hacia el oriente? Porque sale el sol, imagen de Cristo Jesús. Entonces eso condicionó el resto del templo. Gaudí terminó la cripta, la dio más altura, etcétera. Creó un foso para que las humedades no subieran. Entonces él no tuvo más remedio que orientar el templo según la trama del Plan Cerdá, que fue como la orientó su antecesor. Pero como era un genio, dijo, ya que el templo no se oriente hacia el oriente, que sea el sol en su desplazamiento el que describa el templo. Y como Gaudí se adelanta a todo, el Papa Francisco dice que quiere una iglesia en salida. Muy bien, pues Gaudí sacó los retablos fuera para evangelizar fuera del templo. Entonces la fachada que da hacia naciente, donde el sol nace, él hace un retablo donde representa los misterios del nacimiento de Jesús. La fachada que da a poniente, donde el sol muere, Gaudí dibuja una fachada que representa los misterios de la pasión y muerte de Jesucristo. Y la fachada que da a mediodía, donde el sol tiene su altura máxima, Gaudí representa los misterios gloriosos, la gloria. Esto en cuanto a las fachadas, al sol. El interior del templo es curiosísimo, porque en naciente, la fachada que da a naciente, los colores deberían ser los de naciente, ¿no? Más claros, más naranja, el amarillo. Pues ahí pone los colores muertos, azul oscuro, verdes. La que da a poniente, que son colores que deben ser más muertos, más oscuros, él pone por los colores claros, para contrarrestar, para equilibrar el ambiente. Si la luz viene por naciente, él pone colores más oscuros o proyecta colores más oscuros en los vitrales y viceversa. Como hace en la casa Batlló, hay un patio precioso. ¿Dónde hay más luz? En la parte alta. Pues él pone unas cerámicas oscuras, azul oscuro. ¿Dónde hay menos luz? Abajo. Él pone cerámicas azul clarito, casi blanco, para equilibrar. Es un maestro de la luz. O sea que por dentro y por fuera. Igual que Gaudí comienza la obra por el pecado original, que ya he comentado, al final acaba hablando del final, del Apocalipsis y de los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. A mucha gente, incluso creyentes, no les gusta hablar de estas cosas, porque sucederán cuando nos vayamos de este mundo. Pero Gaudí tenía que hablar de estas cosas. Él, la muerte no le daba miedo. Hay una frase de él que dice que mientras más gente se muere, dice, más creo en la inmortalidad. Otra, dice, a medida que mis fuerzas físicas se debilitan, más ágil siento el espíritu. Y tiene otra genial, dice, el hombre sin religión es un hombre disminuido espiritualmente, un hombre mutilado. Bien, pues él acaba hablando de los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Dónde están representados? La muerte, pues en unas lápidas, unas piedras que son lápidas de aquella gente que haya aportado mucho dinero, que lo haya pedido, se pondrán unas lápidas que hablan de la muerte. El juicio, unos ángeles tocando trompetas enormes
que están rodeando todo el edificio, que anuncian el juicio final. Yo siempre digo, no hemos de tener miedo al juicio. Santiago dice que la misericordia se ríe del juicio. Hemos de estar pendientes de vivir con misericordia, eso sí, ¿eh? Yo digo siempre que el juicio será ese momento de lucidez mental que todos, creyentes o no creyentes, tendremos, donde nos veremos y nos verán como realmente hemos sido. Somos y hemos sido. Bien, pues eso es en cuanto al juicio. Muerte, juicio, infierno. El infierno. La calle Mallorca quedará enterrada, porque habrá una pasarela por encima con unas escalinatas. A la manzana siguiente habrá que derivar esos edificios que están construidos indebidamente. Y la calle Mallorca, Gaudí querría, debajo de esa plataforma, haber puesto unos seres monstruosos. Pero también Gaudí decía que el ser más monstruoso es aquel que va en contra de su naturaleza, adelantándose a ideologías actuales, ideología de género y otras. Es que está todo presente. Y la gloria, en la fachada de la gloria que ya he comentado, donde están presentes todas las oraciones, el credo, el Padre Nuestro, ahí están presentes. Y en cuanto al Apocalipsis, en realidad Gaudí se inspiró en el libro del Apocalipsis. El templo es muy enigmático, como lo es el autor, y como lo es el libro del Apocalipsis, que hace falta entenderlo. El libro del Apocalipsis hay que entenderlo. El libro del Apocalipsis es muy enigmático, como Gaudí y como el templo de la Sagrada Familia. En ese libro se inspiró Gaudí. Hay muchas cosas. Dice el libro del Apocalipsis que las dimensiones de la Jerusalén celestial tienen el largo igual que el ancho, igual que el alto. ¿Esto qué es? Un cubo. Es un ideal. Está hablando de un ideal. Pero como el libro del Apocalipsis dice esta Jerusalén desciende de lo alto, Gaudí lo hizo, en lugar de un cubo, hizo varios cubos. Una sección longitudinal da lugar a dos cubos de 90 por 90. Y si es transversal, 3 cuadrados, diríamos, más que cubos, de 60, 3 cuadrados de 60 por 60. El libro del Apocalipsis nombra a varias personas. Dice que primero hay un ser sentado en el trono, ¿no? Sentado en el trono. Es la torre de Jesucristo sobre estas 4 columnas de pórfido, que es el ser más importante, ¿no? Luego habla de cuatro seres vivientes. Se está hablando exactamente de los evangelistas. Son las columnas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego se habla de 24 ancianos. He dicho antes que las 3 fachadas tienen 4 torres, cada una de esas torres representa uno de los apóstoles. Hay 12 apóstoles más 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, los 24. Pero ahí luego está la torre de la Virgen María. También dice el libro del Apocalipsis que aparece una mujer con la uno bajo, es la torre de la Virgen María. Pues una cosa curiosísima, habla de los 144.000 marcados. Qué interesante. Están presentes. ¿Dónde? En el aforo del templo, entre la cripta, el coro y el templo entero. En lugar de 144.000, 14.400. Os recuerdo que el coro tiene 2.400 voces. Luego ya el 400 ya aparece. En lugar de 144.000 hay 14.400. Un cero más, que es un subrayado. Cuando Cristo responde a Pedro, Pedro le pregunta: ¿hasta cuánto hemos de perdonar, maestro? ¿Hasta 7 veces? Te digo, Pedro, que hay que perdonar 70 veces 7, siempre. Es decir, el 70 es un subrayado del 7. Pues si a 14.400 le ponemos un cero de más, aparece el 144.000 marcados con la tau, que nombra el libro del Apocalipsis. Interesante, ¿verdad? Gaudí, no sé si sabría cuánta gente se iba a convertir. Lo que sí sé, estaría deseando que hubiese menos visitas turísticas y más horas de oración, de sacramentos. Que es verdad que hacen falta medios económicos, pero que no se convierta solamente en un edificio para ser
visitado turísticamente, ¿no? Hay muchas conversiones, la más importante es la de Suro Soto, un hombre de cultura oriental, religión oriental, él era budista, y se convirtió. Hay un libro de Almuzara, una entrevista que José Manuel Almuzara le hace a Suro Soto, donde se titula De la piedra al maestro. ¿Cuánta gente se ha convertido? Pues Soto se convirtió con la obra de Gaudí, porque es que la belleza lleva a la trascendencia. ¿Cuánta gente se ha convertido viendo esa obra? Es una catequesis en piedra. Yo siempre digo, mirando hacia el techo del interior, ¿qué se ve? Pues es una radiografía de un grito. Es como una radiografía. Cuando Jesucristo entra en el templo de Jerusalén, dice esta expresión. Le dicen que se callan a los niños que están gritando, ¿no? Dice, si estos callan, gritarán las piedras. Yo veo en la techumbre, por el interior de este templo, una radiografía de un grito que nos habla del amor de Dios. Un grito lleno de belleza. Es verdad, todo hace mirar hacia lo alto, hacia el cielo, donde espero que algún día acabe Gaudí, porque era un santo.